Han pasado 25 años, y el juego con unas pocas reglas que alguna vez Takahashi inventó como algo pasajero para la historia de su manga, no solo prevaleció dentro de las páginas de su obra, también lo hizo en la vida real. Este TCG ha ido cambiando y renovándose a lo largo de su historia, debido a que este gran autor, al que siempre llevaremos en el corazón de nuestras cartas, no marcó todas las reglas necesarias desde un principio para que el duelo de monstruos fuera jugable en la vida real. Una de estas evoluciones fue la lenta introducción de lo que hoy conocemos como arquetipos, conjunto de cartas con una mecánica y sinergia que aceleró la forma en que se jugaba dentro y fuera del mundo de Takahashi. Quizá los arquetipos fueron los culpables de que ahora cada turno dure una eternidad, pero desde una perspectiva semántica es increíble. Es decir, pasar de varias cartas con artes de criaturas tan variadas, aisladas en su arte, con poca o nula relación entre sí, a un conjunto de ellas que tanto mecánica como narrativamente se enlazan y complementan. Sin duda es algo digno de analizar. Es por eso que el día de hoy hablaremos del origen y evolución de los arquetipos en Yu-Gi-Oh! En Sistema de la Moda, Barthes analiza los vestuarios, la moda misma, a partir de la semiótica. Algo que hace es descomponer los conjuntos y analizar cada parte de los mismos como si cada una se articulara junto con las demás para generar un único discurso, que sería la vestimenta. Inspirándome en esto es que analizaré las partes que componen una carta en una serie de videos que abarcará arquetipo, nombre y texto de las mismas. Iniciaremos, como ya lo habrán visto en el título e introducción, analizando la forma en que funcionan los arquetipos en 4 aspectos que considero importantes: su semántica, mecánica, artística y narrativa. Pero para no hacerlo tan confuso, solo tomaremos la parte semántica por ahora, mientras repasamos cómo la historia de Takahashi y el juego mismo dio lugar a la creación de los arquetipos. Comenzaremos pensando en estos como campos semánticos. Seguramente en algún momento durante tu educación académica tuviste que hacer un ejercicio de campos semánticos en el que debías agrupar palabras a partir de su relación entre ellas. Pues si lo pensamos de esta forma, los arquetipos nacen a partir de una idea y sus miembros forman parte de ese conjunto semántico. Por ejemplo, en uno de los arquetipos más queridos del juego, los héroes elementales, sus cartas, como su nombre lo indica, están relacionadas con los héroes. En un principio solo abarcaban semánticamente a monstruos inspirados en héroes de cómics americanos, hasta que con Neos este campo semántico se amplió, pues incluyó a héroes propios de Tokusatsu, en este caso Neos siendo una referencia a Ultraman. El arquetipo seguiría ampliando su campo semántico al incluir a otros héroes japoneses como Kamen Rider en forma de héroes enmascarados. Tras este ejemplo, ya podemos empezar a hablar de la evolución del juego de cartas como tal. En un principio, Takahashi creó el juego de cartas muy referenciado en los juegos de mesa de fantasía, como Dungeons & Dragons. Es por ello que gran cantidad de las primeras cartas están inspiradas en todo tipo de monstruos pertenecientes a ese mundo. Tenemos guerreros, magos, dragones, elfos, hadas, zombies, golems, liches, furros, entre otras criaturas más. Estamos hablando de que en su inicio, todas las cartas del juego estaban dentro de un solo campo semántico, la fantasía épica. En este punto, las cartas dependían por completo de la historia que Takahashi iría construyendo, porque la gran mayoría de las mismas saldrían de las que se usarán dentro del manga de Yu-Gi-Oh! Dentro de todas estas primeras cartas que, como ya habíamos dicho, tanto monstruos como magias y trampas no se relacionan entre sí, existen las que para mí podríamos considerar el primer semi-arquetipo o protoarquetipo, las Dama Arpía. Esto porque, dejando fuera las fusiones, tanto en el manga y posteriormente el TCG, fueron estas cartas usadas por My Valentine las primeras que se complementaban una con otra. Aunque su relación y mecánica, debido a lo relativamente nuevo del juego, era básicamente depender una de otra para ser usada, son las primeras cartas que mantenían esta relación tanto en arte, nombre, texto y semántica.
Apenas estas 3 cartas que salieron en el volumen 4 de la serie 1 en OCG en 1999 y una más como carta promocional de un juego de Game Boy Color en el mismo año. Sería el inicio de aún más cartas que se relacionarían de tal forma que se convertirían en arquetipos. Por otro lado, aunque los demás personajes mantenían una relación con un tipo o atributo de monstruos, Weevil con los insectos, Rex con los dinosaurios, Mako con los monstruos de atributo agua o Kid con las máquinas, estos personajes no tendrían aún cartas que se complementaran entre sí, fuera de su evidente relación de tipo y atributo. Algo muy contrastante con los de nuestros personajes principales, Yugi, Joy y Kaiba, quienes en sus decks siempre tienen una variedad de monstruos que nuevamente representan el campo semántico inicial de todo el juego, lo fantástico. Esto se debe a que posiblemente, al ser Yugi y Kaiba los primeros en jugar dentro del manga, Takahashi no pensaba aún en darles un tipo de monstruo en concreto, y la idea de usar criaturas fantásticas era lo único que imperaba en sus ideas. Pero por otro lado, pudo deberse a que de esta forma, al no limitar el campo semántico de sus barajas a tan temprana incorporación del juego a la historia, Takahashi podrá incluir variedad de monstruos nuevos en sus decks en cualquier momento, sin necesidad de ser siempre de un elemento o tipo determinado. Esta ahora sí pasa, pero debido a la evolución semántica del juego, a pesar de que se mantiene bajo una o dos ideas, no se limita al campo de la fantasía épica y no se estanca. Regresando a las barajas temáticas de tipos y elementos, creo que fueron algo natural y necesario. Un paso fundamental para lo que vendría en un futuro. Y es que cuando Kazuki introdujo este juego, aún no estaban claras ni todas las reglas ni los límites de las mismas. Esto es algo bueno y malo, dependiendo la perspectiva con la que se mire. Mecánicamente ha sido catastrófico a lo largo de todos estos 25 años del juego, tanto dentro de la historia como fuera del formato físico. Pero en las cuestiones semánticas y creativas, ha sido todo lo contrario, como ya lo habíamos visto un poco en el video sobre la importancia del mago oscuro, puesto que se deja abierta a posibilidades infinitas. Pero para llegar a eso, este comienzo temático basado en tipos y elementos fue una base que permitiría a Takahashi evolucionar. Porque claro, cuando ya has usado a la mitad de tus elementos y tipos más simbólicos, ¿qué sigue? Podría haber terminado en un estancamiento y repetitividad de la fórmula, pero el mangaka y creador del juego tenía algo que otros juegos de cartas no tienen: una historia. Así como muchas otras armas en cualquier otra obra, desde las más antiguas hasta las actuales, son un reflejo de su portador, acentúan sus características. Y si en un inicio las barajas de nuestros protagonistas estaban conformadas por una variedad de monstruos bajo la temática fantástica épica, para posteriormente presentarnos personajes con barajas a partir de sus gustos, lo que vendría después sería la elaboración de decks que no solo representan los gustos del personaje, sino al personaje mismo, su personalidad y rasgos. Es decir, los decks se vuelven como las armas en estas otras obras, un reflejo de su portador. Es por eso que después de las damas arpías, las siguientes cartas en mantener una relación entre sí serían las cartas de los hermanos Paradoja y el mismísimo Pegasus. Ambos conjuntos, lanzados en su formato físico entre los años 1999 y 2000 en el OCG. Estas cartas serían referentes al laberinto, el guardián de la reja y por supuesto, los monstruos Toon o caricatura. Aunque la incorporación fue pequeña, Takahashi comenzaba a involucrar la relación de mecánicas entre un conjunto de cartas en su juego, más allá del tipo y elemento. Y con esto como una prueba, llega el arco de la ciudad batallas. Un arco donde el autor frecuentaría y establecería por completo esta forma de crear los decks de los personajes y a su vez, una posible maduración en cuestión de la elaboración de los arquetipos. Aparte de introducir personajes con mucho peso con los que se incluirían cartas con temáticas muy específicas, nuestro protagonista renovaría su baraja entera. Gracias a esto, Yugi obtendría lo que podríamos llamar dos mini arquetipos, los guerreros Magneto y los caballeros del rey, además de darle soporte a su monstruo insignia, el mago oscuro. Para no extenderme de más, solo quiero resaltar dos cosas que me parecen importantes en Ciudad Batalla. Lo primero es lo que consideraría una mayor maduración para los arquetipos, las barajas que usan Numis y Umbra controlados por Marik contra Yugi y Kaiba. Debido al control de Marik, algunas cartas remiten en alguna forma a la tortura como lo mencionamos en el video del mago oscuro, pero lo importante es que su temática gira en torno a las máscaras, un concepto muy interesante y que de alguna forma va más allá de lo que Takahashi nos tenía acostumbrados. Para mí es resaltable este salto a la hora de crear un arquetipo y más porque más allá de monstruos, muchas son cartas mágicas y de trampa. El campo semántico de esta serie de cartas se relaciona con el vudú,
Esta temática se representa mecánicamente con la limitación de acciones del oponente y se reafirma gracias a la invocación por ritual de la bestia enmascarada. Otro aspecto a resaltar, y quizá de lo más importante, es que al inicio del arco Takahashi retoma el origen del espíritu del faraón y con esto el carácter romántico de la obra, es decir, esta característica de lo exótico. De esta forma nos introduce a los memorables dioses egipcios, 3 poderosas cartas que retomarían lo que inició con Exodia, la inclusión de la temática egipcia dentro del juego. Con estas 3 cartas, sumadas a las usadas por Orión, Ishizu y algunas de Marik, el campo semántico del juego que parecía limitada a la fantasía épica se abrió por completo. Y gracias a esto, aunque no saliera ni en el manga ni en el anime en ese entonces, se introdujo al que yo considero el primer arquetipo de verdad, los cuidadores de tumbas. Esto debido a que cumple con las 4 características que encuentro en los arquetipos: lo semántico o temático, lo artístico, lo narrativo y lo mecánico. En lo primero, nos remite al antiguo Egipto. De hecho, en esa época varias cartas de algunos boosters estaban relacionadas con este imaginario. Pero lo que lo hace diferente es que, como sus nombres lo indican, forman parte de un grupo temático dentro de ese tema, es decir, un campo semántico dentro de ese otro campo que es el del antiguo Egipto. Por el lado artístico y muy de la mano con lo narrativo, todas las cartas comparten el mismo fondo y estilo de vestimenta. A su vez, las cartas mágicas y de trampa relacionadas a ellos nos narran algo, aunque sea muy pequeño y no se compara a lo que tenemos actualmente en otros arquetipos. Por lo tanto, entendemos que los monstruos que se muestran individualmente en cada una de sus cartas conviven entre sí. Y por el lado mecánico, aunque entre sus primeros miembros hay cartas con efectos que no se relacionan ni con otros cuidadores de tumbas, ni con Necrovalle, el jefe, asaltante, portacañón y espía sí tienen efectos que necesitan e invocan a otros cuidadores de tumbas. Y para ir más rápido y que no sea un video aún más extenso, iré resumiendo detalles que considero importantes en la evolución de los arquetipos a partir de aquí. El primero es la inclusión de monstruos espíritu, la cual, si bien llegaron antes de los cuidadores de tumba, no había una sinergia en su mecánica. Considero que son un subtipo de monstruos, ya que al igual que los caricatura, se les añade ese otro tipo. Lo importante a resaltar es que su temática sale de la épica fantástica y se relaciona con los mitos de la cultura japonesa, algo sumamente interesante. Posteriormente llegan los monstruos Unión, entre los cuales tenemos un arquetipo que adoptaría Kaiba en las partes finales de Ciudad Batallas, los monstruos Máquina X a la Z. Por las mismas razones que los cuidadores de tumba, considero a este un arquetipo en contraste con las demás cartas que comparten esta mecánica. También vendría el arquetipo Amazona sustituyendo a las arpías de Mai en la obra de Takahashi. Además, entre todos estos boosters empezarían a introducirse poco a poco cartas pertenecientes a un futuro arquetipo, entre ellos los escorpiones oscuros, los Ohama, los monarcas y los Titi. Después de Ciudad Batallas, y aunque sean relleno, en el despertar de los dragones y el gran torneo, encontramos los arquetipos guardián y valquirias, aunque este último no saldría a la luz en el juego físico hasta años después. En la parte final de la obra de Takahashi, pese a que el arco Memorias del Faraón no nos ofrece mucho en cuestiones de arquetipos, Yugi muestra su propio deck en el cual encontramos monstruos con mecánica de nivel y a los artilugios, o galletas como se les dice. Después de esto, los arquetipos darían un paso enorme y necesario con la llegada de Yu-Gi-Oh! GX. Esto gracias a los ya mencionados héroes elementales, puesto que al igual que los cuidadores de tumbas, este arquetipo se sale del campo semántico que creó Takahashi al incorporar el juego de cartas en su obra. Más allá de la fantasía, ahora surge un arquetipo alrededor de un concepto como lo son los héroes. Esto sin duda fue algo fresco e innovador después de ver toda una serie de decks que se mantenían frecuentemente bajo la temática de los guerreros, hechiceros y dragones convencionales. Pasa lo mismo con los droides, máquinas caricaturizadas bajo la temática de vehículos y maquinarias. Por otro lado, durante toda esta nueva era, los arquetipos para innovar cada vez más se inspiraban en diversas temáticas, como la química, nubes, ranas, bailarinas y contrapartes oscuras de otros monstruos como antihéroes o máquinas oscuras, samuráis, entre otros. A su vez, se hacía más común las fusiones de conceptos como los cyberdragones, las bestias de cristal o bestias gladiadoras. Esto último es lo que a mi parecer es lo que marca un antes y un después en los arquetipos junto con la incorporación de ideas más allá de la fantasía, pues da lugar a una infinidad de combinaciones que actualmente sigue innovando.
Es decir, tan solo hay que analizar de manera rápida la semántica de la baraja de Yusei, el siguiente protagonista. Son monstruos tan diversos, en su mayoría tiernos, pero que destacan guerreros máquina que surgen de la chatarra y a su vez su monstruo insignia y sus evoluciones son la fusión del concepto de un dragón con el de cuerpos celestes. Es una maravilla ver que una baraja desde ese momento sea un solo campo semántico, pero dentro de sí tenga tantos significados juntos que se articulan para representar la psique, personalidad y características de cada uno de sus duelistas. Nuevamente, aunque en un inicio el juego tuviera tantos problemas por falta de reglas y límites, con esto Takahashi abrió una caja de Pandora creativa que 25 años después sigue explotándome la cabeza, no solo en cuestión del juego y su mecánica, sino con todos estos discursos semióticos a través de los arquetipos y las propias cartas. Una vez más, gracias Takahashi.